Y estamos con el señor doctor Paulo Jordán, a quien saludo de la manera más comedida. Doctor, bienvenido, qué gusto. Siempre hay varios temas para comentar. Uno de los que más preocupa es el asunto del coronavirus, del que seguimos hablando y hablando. En esta semana la ministra ha dicho que el ciudadano ya se encuentra prácticamente bien, pero no dan ni siquiera el nombre, no hay ninguna evidencia y simplemente seguimos. Bienvenido. ¿Qué hacemos con esta enfermedad que es preocupante, que en cualquier parte del mundo está convertida en epidemia, que requiere las máximas seguridades, pero en Ecuador parece que nada? Buenos días, Ramón, Fernando, a todos los amigos que están siempre con nosotros, con Colosal. Lamentablemente el país, las autoridades, parece que no hemos asumido con la responsabilidad que se debería, ¿no? Con seriedad, ¿no? Con seriedad, tomando todas las medidas preventivas en el tema sanitario, prepararnos también con las áreas críticas, estas áreas no contaminantes, porque el coronavirus es un virus que se reinventó, pues, ¿no? Ahora hay un nuevo coronavirus, ha producido aproximadamente 600 muertos ya, hay más de 15.000 afectados, casi una gran mayoría de países están inmersos ya con este problema y en el país hemos visto muy poco. Sí. Muy poco. Lamentablemente las autoridades no han tomado con seriedad, no han tomado con la responsabilidad que debería tomarse. Eso es lamentablemente lo preocupante. No hay todavía un protocolo. En caso de que hubiera una persona con coronavirus, ¿cuál es el protocolo a seguir? ¿Dónde se lo debe aislar? ¿Qué medicina se le debe administrar? ¿Qué se tiene que hacer con las personas con las que tuvo en contacto? O sea, ni para la población, porque no nada. hemos visto que el Ministerio de Salud Pública haya salido con campañas a difundir cuáles son las medidas preventivas, qué cuidados tiene que tomar la gente, la población, porque es algo que está latente, pues, ¿no? Y es algo que puede venir en cualquier instante. Imagínate lo que hace Rusia, les aísla, les trajo a su gente y les aísla en Siberia. Uh-huh. Muy lejos. En la congeladora. En la congeladora. ¿Por qué esa es Siberia? Claro. Entonces, pero de alguna manera ellos pretenden o buscan aislar a su gente, ¿para qué? Para que no se contamine el resto, pues. Pero te digo, en nuestro país, ¿estaremos preparados para eso? ¿Estaremos listos? En nuestro país hay una familia que está desesperada por traer a su hijo que está allá. Y la pregunta es, y le están pidiendo dinero al Estado para que el Estado lo haga. Imposible traer una persona contagiada, porque hay que cuidar la salud de la mayoría, pues. O sea, eso es un problema grave, y lo decimos con todas las letras, pero no podemos decir, bueno, vaya nomás y tráigale, es compatriota, es ecuatoriano, y si está contagiado, ¿y el problema? Es difícil este tema, ¿no? De política sanitaria, de políticas públicas, pero tampoco queremos llevar a lo mejor a que la gente crea que nosotros estamos exagerando el tema, ¿no? Uh-huh. No. Nosotros simplemente estamos exigiendo que el Estado, que las autoridades sanitarias, las autoridades nacionales tomen con más seriedad, porque es un problema que está regado en el mundo, pues. Y todavía no hay cura. Y no, porque eso dijeron que se iba a demorar unos 6 meses. Así es. En tener ya la cura o la vacuna para este tipo de enfermedad. Entonces la idea es simplemente determinar, establecer que el gobierno busque, como tú decías, los protocolos, los procedimientos que se deben llevar a cabo en caso de que en el país de pronto se dé un brote un poco alto de esto, ¿no? Si se tiene la infraestructura, las zonas de aislamiento para atender a esta gente, a las personas que llegaren, en caso de ser el caso, a contaminarse, nada más. ¿Qué es lo que tiene que administrarse a la persona que tenga alguna duda? Bueno, lo único que hemos leído es que tiene que hidratarse constantemente, que no puede tener la garganta seca. Es lo único, porque no hay nada más. Lavarse las Obviamente, manos, ponerse alcohol, taparse las vías respiratorias. Pero eso ya es esencialmente para todos, o sea, así es. Para pero tratar ya de en protegerse. Un caso, ¿no? Sí, en un caso todavía está en ciernes, está en el aire. Y lo único que se dice es que no hay en el país todavía el coronavirus. Okay. Espero que no sea, porque yo sigo insistiendo en lo que dijo el doctor Carrasco, de que la persona había fallecido, y me sigue preocupando aquello.
La ministra dice lo contrario, no sé cuál tiene la verdad. Yo leí que había unas 2 universidades que estaban en capacidad de establecer y determinar si realmente un paciente o una persona tiene coronavirus. Son universidades privadas. Pero claro, y o sea, es que el tema no es tan difícil. No es tan difícil. Porque parece que ya trajeron los reactivos también, ¿no? Exactamente, el tema son los reactivos. Pero el ministerio mismo no quiere nada, no quiere saber nada. En Riobamba había un caso en que se sospechaba del coronavirus. No han dicho media palabra sobre ese caso. El caso de Quito del ciudadano chino, no hay una explicación clara. O sea, simplemente se dice, tranquilos, ya está bien. No fue coronavirus. Ahora, Fernando, nosotros tenemos que quedar claros. No se busca alarmar a la gente, pero creo que el Estado tiene que tomar con responsabilidad. Los ciudadanos también tenemos que tomar con responsabilidad, porque Dios no quiere una epidemia en el país si no estamos preparados. No tenemos la infraestructura sanitaria, hospitalaria, médica, medicinas. Si no hay la vacuna, de pronto esto se puede complicar, ¿no? Y es una verdad, y es lo que nos está preocupando. Mira, cambiando de tema, en silencio, casi escondidito, sin contarle nada a nadie, apareció ayer el señor Jaime Vargas aquí. O sea, como llegan los delincuentes, ¿no? Sorprendiendo a todos, llegó Vargas. Pero una porción pequeñita de la población, mínima, estuvo allí presente. Y le empezaron a gritar, le empezaron a molestar. No le dejaron entrar al Consejo Provincial. Le dijeron que no era bienvenido, indio vago, entre otras cosas, y le obligaron a retirarse de allí. Bueno, fue a media cuadra a refugiarse donde se está refugiando la izquierda correísta y todos los correístas en la Casa de la Cultura, allá fueron. Pero de alguna manera le tocó retirarse. Que venía para un congreso de los pueblos indígenas, casi sin gente. Nos hubiera gustado conocer el tema para alertar a la ciudadanía que venía este señor, para que tenga un buen recibimiento. De alguna manera los pocos que estuvieron lo pusieron en su sitio. Creo que es hora, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos admirado la organización de los indígenas. Siempre hemos respetado cómo se ha manejado la CONAI, cómo ha apoyado estos grupos sociales, a veces ante ciertos abusos, atropellos del poder. Siempre hemos admirado cómo ellos se unen, ¿no? Cómo salen familias enteras, a veces un poco difícil de entender, comprender, pero se unen y salen, y a ellos no les ha importado la lluvia, no les ha importado el sol, y han ayudado a frenar en algo el abuso del poder. Pero en octubre, bajo la dirigencia de Vargas que tú decías, realmente se dieron estos hechos lamentables, criticables. Sí, no podemos, como decíamos, estar de acuerdo ante la subida de los combustibles, porque eso afecta a todos, indudable. Ajá. Pero también teníamos que estar conscientes que la situación del país está delicada, está grave. También tenemos que entender que los combustibles fugan por el norte, fugan por el sur. Y que el gobierno no hace nada. Que también... Porque el gobierno dice que saben que se van 2.000 millones de dólares al año. Entonces pongan los correctivos, pues. Sabemos que realmente los mayores beneficiarios de los precios del combustible son la clase poseedora y los contrabandistas. Y de alguna manera el gobierno manifestó que se iba a focalizar, se iba a establecer a quienes se les podía ayudar. Creo que la mayor parte del pueblo no estuvimos de acuerdo de la manera violenta, de la manera cómo se destruyó ciertas ciudades, cómo nos comenzamos a combatir pueblo contra pueblo. Entonces, en algún momento a lo mejor se dijo, ¿no?, que este señor Vargas tenía alguna opción presidencial. No, se sigue diciendo. Como dice el sueño, ¿no? El sueño de él dice que él quiere ser presidente, el emplumado, dice. El sueño de perro. Dice el emplumado. Pero creo que ya han pasado las cosas, los hechos, se han visto la situación, lo perjudicial que fue esto para el país. Mira, y la pregunta es, ¿a qué venía ayer para acá? De campaña política.
Yo vi... Bien que mi provincia, bien que Tungurahua no lo recibió como corresponde, pero sí le dijeron sus verdades y no le dejaron llegar y no hubo la gente que debía estar. Entonces, creo que fue un fracaso absoluto la presencia de Vargas ayer. Yo vi parte de la entrevista que él decía que había ido a un congreso de los pueblos indígenas, o sea, lo que él mismo manifiesta, ¿no? Bueno, es una campaña política, hay que decir las cosas como son. Él está haciendo su campaña política para ver si realmente hay posibilidades de lanzarse, si pesca algo. De lanzarse a la candidatura, o de pronto, como en política se hace, pues no, amarrar para ver qué sacan del pastel. ¿Qué es lo que... Pero nosotros hemos distinto, nosotros admiramos cuando vemos a la clase indígena emprendedora, ¿no? Ahora vemos muchos indígenas que se han educado, se han preparado. Vamos viendo a muchas jovencitas indígenas bien vestiditas, que están asistiendo a la universidad, que ya están trabajando en la función pública, en la función privada. Hay muchos empresarios indígenas. Eso es admirable. Es derecho, o sea, y en eso estamos para aplaudirlo. Nosotros no tenemos nada contra nadie. No. Pero, por ejemplo, ayer nos mandan 8:40 la invitación para este evento que iba a dar una rueda de prensa a las 9 de la mañana. Oigan, no somos empleados de nadie. Por favor, esto a toda la gente. Piensan que hay que poner 10 minutos antes y ya está, y nosotros tenemos que llegar a la prensa. Está equivocado. Nosotros tenemos nuestra agenda de trabajo y la cumplimos. O sea, no es cuestión de que nos pongan con 10 minutos. Y hago esta alusión porque me hubiera gustado preguntarle al señor Vargas en qué trabaja. ¿Cuántas empresas exitosas tiene? ¿Por qué la pregunta? Porque quiere ser presidente de la República, pues. ¿Cuántos juicios tiene? El que dice que no hay que robar, que no hay que mentir, que explique cómo es que tiene acciones en empresas. El que está en contra de la minería, cómo es que tiene camiones y tractores, volquetas, que las arrienda para la minería. Y yo creo que sí le hubieras preguntado tú. Pero ya me conoces. Porque mucha gente no lo va a hacer. Muchos tienen miedo. Muchos no lo van a hacer. Ese es el tema. Nosotros sí preguntamos. Esa es la situación. Me hubiera gustado estar. Porque el gallito ahora solo agachaba las orejas y salía corriendo. Y eso que estaba protegido por la policía. Yo me pregunto por qué la policía le mandó protección. Habían alrededor de 8 motociclistas, policías, y unos 6 más a pie. O sea, ¿qué figura es? ¿Cómo así tenían que darle protección? Y quiero preguntarle, ¿a quién le pidió permiso para entrar a Ambato? Si él dice que hay que pedir permiso para que podamos ir a los páramos, para ir a las comunidades, ¿en qué instante nos pidió permiso acá para venir a Ambato? El mismo trato que él pretende darnos, hay que darle. Yo creo que son cosas del momento, ¿no? Torpezas también. Creo que la falta de experiencia, la falta de conocimiento, la falta de conocimiento de la realidad nacional. No, porque, mira, si yo le hubiese preguntado aquí a quién le pidió permiso, me hubiese dicho, soy ecuatoriano, tengo derecho. Y le hubiese dicho, y nosotros también, los ecuatorianos, el resto tenemos derecho a ir a las comunidades. ¿Cómo así se pretende prohibirnos? O sea, sin duda. No es que queramos prohibirle, sino queremos que razone, que sea diferente, que entienda que no puede él pedir visa, peor a autoridades, para poder entrar al sector rural. Yo creo que el hombre estuvo envanecido torpemente, ¿no? Sigue envanecido. En ciertos momentos. Pero sigue envanecido. Ya la gente también a veces, esos momentos de euforia, también a veces compartimos cosas que no vienen al caso. Pero ya yéndonos a la realidad, ya con las cosas estables, la situación del país, analizando lo difícil que está, los graves problemas que tenemos el país, el grave problema de la inseguridad. Es algo que todos exigimos del gobierno. Lamentablemente el gobierno sufre de una inacción crónica. El tema, tú dices, del fallecimiento de la dama. Por supuesto. De la señora de la tercera edad, que es disparada 4 veces. Realmente le disparan 6 veces. 4 balas le dan. Esta semana a una empleada de una cooperativa de los empleados municipales en la puerta del municipio le asaltan y le van llevando $10,000. Y llegando, hubo a lo mejor un exceso de confianza. Viene en taxi trayendo el dinero para poder cumplir con las obligaciones con los socios.
y no puede llegar tranquilamente, ya a pocos pasos de ingresar. Le estaban esperando, le seguían. Ya seguramente le siguieron, le vieron, porque aquí también hay que decirlo, ¿no? Parece que en los bancos hay soplones, pues, ¿no? Hay gente que avisa y dice, vea, esta persona va con dinero. Entonces, la seguridad es grave. ¿Cómo puede ser que una persona de la tercera edad, por robarle un teléfono, a lo mejor su cartera le vaya dando 2 tiros, pues? 4. O 4 tiros. O sea, el problema de la seguridad se va volviendo cada vez más complejo. Y no es solución. Yo respeto criterios, pero por ejemplo, Lucio decía ayer que hay que permitir que la colectividad se arme. Fernando Ponce, uno de los arquitectos de seguridad en Quito, porque él habla sobre estos temas, también menciona que deberíamos armarnos. O sea, me pregunto yo, ¿tener un arma evita que otro te dispare? Puede generar un grave conflicto, porque todo el mundo va a empezar a disparar. Muchos dicen, no, pero ahí sí vamos a actuar la gente. Y hago esta referencia porque veo a gente que impávida solo ve. Me enteraba que alguien golpeó a una mujer y nadie actuó. Nadie actuó. Me acordaba de lo que ocurrió en Guayaquil con las venezolanas, que pese a que la persona estaba armada y un tipo armado tratando de asaltarlas, la venezolana lo enfrentó. Él le dio un golpe y la tiró al piso, pero ella se paró y le dio 2 golpes y al final le hizo correr. Y Cintia Viteri la condecoró a la mañana siguiente por la valentía. Hay que decirle, Fernando, que la delincuencia famélica, la delincuencia... La por hambre, que es la famélica. La delincuencia de cuello blanco está bien agresiva. Sí. Y algo habrá que hacer para poder curar. Pues ya vienen las elecciones, veremos qué nos ofrecen. Yo creo que los que ya tuvieron su oportunidad en su momento y no pudieron llevar a cumplir con los objetivos, con lo ofrecido, ya no son solución, pues, ¿no? Pero mira, peor solución sería Vargas. No. Y ellos están contando el 7% de la población indígena que dicen que todos votan por ellos, más el 20% del MASH. Porque son correístas. Y están contando además la dispersión de la votación. Es decir, que la votación se rompa yendo una buena parte para Nebot, otra buena parte para Lazo, otra parte para Lucio, una parte para el Dalo o Abdalá, cualquiera de los dos que vayan. Aparte de eso hay una serie más de candidatos, una enorme cantidad de candidatos. Entonces vamos a tener seguramente un candidato por las izquierdas, vamos a tener un candidato por el centro, tendremos, y ya se mencionan varios nombres de personas a las que no se conoce mucho. El lunes en nuestra ciudad va a estar Paul Carrasco, y que yo no sé en qué sueño de perros a alguien se le ocurrió que hay que pedirle que sea candidato a la presidencia de la República. Carrasco fue el artífice del fracaso en las elecciones anteriores, con sus intenciones de siempre salir ganando. Fue candidato a la prefectura de Azuay, donde ya fue prefecto. Sí, pero fue candidato a la reelección. Y perdió ampliamente. Y a algún despistado se le ocurre que hay que pedirle que sea candidato a la presidencia de la República. O ellos mismos se autopiden. No, pues obvio. Ellos dicen, ¿no? Ellos que son, el pueblo les pide, el pueblo les... Muchos sectores sociales, porque ahora todos hablan de sectores sociales, ¿no? Son los que les piden que vayan. Yo creo que hay que ser sensatos. Realmente aquí son intereses personales, porque si se pensara, si la ley estuviera hecha para pensar en función de país, no debería haber más allá de unos 3 candidatos. Obvio. Izquierda representada por los de siempre, ¿no? La MPD, Pachacuti. Yo no sé si socialistas, yo no sé si ponerle al correísmo a esa, porque el correísmo para mí no ha sido de izquierda. No hablaba el correísmo ahora de izquierdas. Ahora vota con la derecha. No hablaba el correísmo de izquierdas. No. Hay que ponerlo en donde corresponde. Y reitero, debe haber primarias. Debe haber un candidato de centro y otro de derecha. Y pare de contar. Lamentablemente la vanidad del humano, el deseo de llegar, no ve que eso no le va a permitir realmente. No nos olvidemos, por ejemplo, de la ex canciller y ex representante de Ecuador. Ella también dice que quiere ser candidata y que va a ser candidata. No sé con qué méritos, pero que va a ser candidata. Ni siquiera está en el país. Pero que la señora María Fernández Espinosa va a ser candidata, lo dice ella.
Lamentablemente en el país... Se habla del hermano de Guillermo Lasso, lo dijo Correa. Ayer Fabricio Correa habló de que su hermana va a ser la candidata por Alianza País, por Arrancha País. Bueno, y él también quiere ser candidato. Bueno, están sondeando. Están sondeando. Lamentablemente tiene... Fabricio dice que tiene su partido político llamado Equipo con el que podría ser candidato. Están sondeando y al correísmo le interesa dividir los votos. Hay demasiado dinero que se llevaron de la corrupción. Demasiado dinero. Porque considero que para ser candidato o tener la opción presidenciable, tú debes tener demasiados recursos, pues no para poder movilizarte a nivel nacional. Si a nivel local se necesita dinero, se necesita recursos para pagar a la gente, para movilizar los vehículos, llevar cualquier cosita, porque no es que van así nomás. Entonces, realmente tú ves, no es fácil, ¿no? Pero aquí, como hay mucho dinero de la corrupción que se fue a estos sectores, están dispuestos. Pues, tienen posibilidades, porque no es que solo Pierina, ¿no? Está Pierina, está Fabricio, está la misma María Fernández Espinosa que tú dices. Le lanzaron a Javier Lasso, el hermano de Guillermo Lasso. Alguien que no se sabe si vivo o muere. Ahí tenemos a Lotito, que también está haciendo campaña con recursos públicos. Porque y no solo es el Loto. También se cree presidenciable, ¿no? No solo es él. ¿No? Ahí está también el comandante Juan. El ex ministro de gobierno, me estoy refiriendo al señor Larrea, Gustavo Larrea. Claro. Entonces, por candidatos no va a faltar. Juan. El camarada Juan, el comandante Juan. Entonces, estamos hablando de que lo que se pretende es dividir la votación. Y en esa división de la votación, Correa, que tiene un voto duro más el voto de los indígenas, tranquilamente toman al país por sorpresa, que sería gravísimo. Sí, pero eso, ¿cómo les hacemos entender? Más a Diana Tamaín, para hacer el fraude ahí. Mesa. Bueno, yo creo que como van las cosas, todos estamos conscientes cómo va la composición de la próxima asamblea, ¿no? Porque para este señor Vargas y su grupo, tener una buena representación en la asamblea va a ser un triunfo, ¿no? De pronto lograr unas 5, unas 6, unos 10 asambleístas va a ser un triunfo. El correísmo, tú lo has dicho, tiene un voto fuerte de un 22-25% a lo mejor. 20%. Pero sumado con el sector indígena haría 27%. Y se calcula que con 23, 24 ya ponen presidente. La derecha con Nebot, con Lasso harán... Nebot hace 18, Lasso tendría 14, 16. O sea, entre los dos harían el 34%, pero solos pierden. Claro. Ese es el tema. Los otros realmente, como tú decías, son sueños de perro, ¿no? Porque van con 4, 3, 2, 3%. No suben de ese valor. Algunos el 1%. Y el voto mayor. El voto mayor es el de rechazo, el de la gente que no quiere votar por ninguno. Entonces... que tampoco es lo adecuado. Ese se estima está en un 30% y el ausentismo que está en alrededor del 15% completan todo. Más los votos en 2, 3% que ya tú decías. Ahora, de todas maneras, la idea, creo, de gran parte de los candidatos, estimo, es llegar también con algunos asambleístas, ¿no? Para poder adentro... Es el poder. Ser poder y de alguna manera negociar. Y es lo que vienen haciendo, y es lo que han venido haciendo todo el mundo. Negociando. Es decir, siendo parte del poder, poniendo a sus asambleístas, y al final cogobernando. ¿Pero realmente esto le hace bien al país? No. Les hace bien, sin embargo, a sus bolsillos, a los de los politiqueros. Te digo, si nos vienen con las mismas propuestas de 1 millón de empleos, ¿la gente aceptará nuevamente? Yo ayer... Tenemos problemas tan gravitantes ahora como el de la seguridad, como el de la inmigración. Yo ayer veía un video de Guillermo Lasso que me enviaron. Del Lasso banquero, antes de la política. Y él decía con todas las letras, uno no puede perder. El banquero no puede ser el benefactor. El banquero no va a perder. Si tiene que la comunidad indígena, los pobres, perder, que lo pierdan. Pero claro, ese es el Lasso banquero. Pero el Lasso político habla de otras cosas.
pero siempre quedan evidencias, ¿no?, de cómo se piensa realmente. Bueno, la empresa privada nunca va a querer perder. Nadie La quiere empresa perder. privada siempre va a buscar el lucro y el beneficio. Que es lo normal, además, que es racional. Pero sí quisiéramos una empresa privada, un sector financiero privado, un poco con conciencia social, pues, que también pensemos en la mayor cantidad de ecuatorianos que ahora no tienen empleo, no tienen trabajo. El problema no es de la empresa, el problema es del Estado. A ver, pongamos las cosas en orden. El Estado es un regulador, para eso tiene que funcionar. Si los bancos están cobrando el 12, 13, 15%, traigo la banca internacional que cobra 5 o 6%. Pero tú sabes que Regulo. Pero tú sabes que hay demasiados intereses. Esa es una verdad, esa es una verdad. Pero ¿a quién le corresponde? No es a los banqueros, no es a la empresa privada autorregularse. Y es más, la empresa privada se autorregula a través de la competencia. Pero es el Estado el que tiene que poner las grandes pautas. Por ejemplo, en el tema cooperativo. Las cooperativas supuestamente tienen otro tipo de controles, tienen una superintendencia diferente para controlarlos, de economía popular y solidaria se llama. ¿Es popular y es solidario que te cobren el 20%? ¿Ah? No. Y que al mismo tiempo te paguen el 5 o 6% por tus dineros. No. ¿Y entonces por qué no controlan las autoridades? La diferencia entre tasa activa y tasa pasiva no debe ser tan alta. El split tiene que ser 2-3 puntos, no puede ser 16 puntos. O sea, hay un deseo desesperado del sector financiero también por ganar y ganar, mientras no ve que el pueblo, pero no es solo eso, pues, ¿no? Es que está también bien que tenemos gane, una serie de es que está bien que gane, pero tiene que ser racional la ganancia. Reitero, el split no debe superar los 2-3 puntos. Y tienen que ser eficientes, no ineficientes. Tienen que, los dineros que son sagrados porque son del pueblo, tienen que ser bien utilizados. No puede ser que yo regalo esto, que regalo el otro, que quiere regalar algo, señor gerente, meta la mano a su bolsillo. Pero aquí no, los regalos vienen porque tenemos Papá Noeles con poncho constantemente. Y no estamos en contra de nadie. Pero ahora lo que te decía Fernando, seguirán ofreciéndonos lo mismo. Estamos en otros momentos, estamos en otras circunstancias. Nos van a seguir ofreciendo lo mismo. El cuento, por ejemplo, es el ser bachiller. Que ya hay soluciones. El gobierno dice, ¿cuál es la solución? Vamos a dar más cupos. ¿Eso soluciona el problema? No lo soluciona. ¿Soluciona el problema que se permitan más universidades privadas? No lo soluciona porque es un negocio privado en que tampoco regulan y tampoco controlan, que permiten que se pongan los precios que los rectores, cancilleres y etcétera quieran. Bueno, no hay controles. En esta semana y en estos días hemos visto que realmente la prueba Ser Bachiller tiende a colapsarse, porque ha habido muchas inquietudes, mucha inconformidad de varios sectores, porque ahora sí se ha oído de cierto sector político, se ha oído de estudiantes, de profesores, de padres de familia, medios de comunicación. Perdóname, pero esta es una farsa, porque durante 8 años la prueba Ser Bachiller hizo lo mismo. Por supuesto. Dejó gente afuera, rompió ilusiones, cambió profesiones, dividió a la familia. ¿Cómo es que 8 años después se dan cuenta? Nosotros lo dijimos desde hace rato, pero ahora sí es cierto, es una tendencia. ¿Pero por qué? Porque se transformó en una batalla política. Lasso dice que hay que eliminar esta entidad. Ya cambiaron al principal y van a seguir cambiando. El propio gobierno pretende buscarle soluciones instantáneas, pero el problema no es de estas medidas, el problema es de la educación. Hay que hacer cambios en la educación primaria, secundaria y universitaria, obviamente. La educación secundaria no funciona. No puede ser que un bachiller no pueda aprobar un examen simple. O sea, más allá de que estoy en contra de que les tomen un examen, porque ellos tienen el derecho a ingresar a la universidad directamente a través de su título, la universidad sí tiene que darles un curso de preuniversitario de por lo menos 6 meses y luego tomar examen. Sí. Hay que tomar examen de lo que se enseña. Por supuesto. No de lo que se presume le enseñaron. Eso. Si se dice que le dan un banco de preguntas, de 1000 preguntas, y el día de la prueba van y te toman otro tema porque este organismo asume que le instruyeron al estudiante. Difícil también, pues. Entonces ha habido muchas quejas que hay que ir puliendo y hay que ir mejorando. Creo que el estudiante no puede sujetarse a una prueba después de haber estudiado 6 años consecutivos, ¿no? Yo voy a insistir.
Una prueba es como una foto. En una foto puede salir bien, mal, pésimo o peor. Pero puedes tomarte otra. Estamos diciendo lo mismo. O sea, el examen es eso. Si por nervios, por ansiedad, porque leíste mal, porque no alcanzaste a entender las preguntas, porque muchas veces no alcanzan a entender las preguntas, le fue mal, pese a que es un buen alumno, pese a que sí sabe, a que sí tiene conocimientos. ¿Y qué puede pasar? Pues, ¿no? Y además la prueba, reitero, no es de sabiduría ni de conocimientos. La prueba es más bien es una prueba psicológica de aptitudes. Entonces, en la edad de los muchachos, 17, 18 años, se les complica algo que de verdad, leyéndolo es simple. Leyéndolo es simple. Con la experiencia y conocimiento que tú tienes o tenemos, es simple. Pero a esa edad a lo mejor se complica. Sí, ¿no? es una verdad, es una verdad. Y hay que entenderlo. Y es ¿no? difícil para padres de familia, para Por el eso, estudiante también. vuelvo a decir, hay que tomar una prueba de lo que se enseña. Y en este caso, como presumimos que en algunos colegios sí enseñaron, no podemos estar seguros si en otros colegios les enseñaron lo mismo, de la misma manera, les enseñaron bien, les enseñaron mal. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que el estudiante con su título tiene que ingresar a la universidad. Y la universidad, con el apoyo del gobierno, porque el gobierno les da el dinero, tiene que hacer el preuniversitario, por lo menos 6 meses, para nivelar a todos, para dejarlos listos para ingresar a la universidad. Si en esos 6 meses el estudiante no aprende, que sí pasa, o no rinde en la prueba, ahí sí eso da pena. Bueno, son un conjunto de medidas, ¿no? Sí. Yo creo que es un trabajo mancomunado de varias instituciones, el Estado, las universidades, la sociedad, los estudiantes, la empresa privada, infraestructura. Así es. Pero mira, ahí es simple, ¿no? Alguien quiere estudiar química, es decir, quiere medicina, no sé, laboratorista, bueno, diferentes temas. Yo soy bueno para química, entonces quiero seguir esa carrera. La facultad se encarga de ser el preuniversitario, con química, con biología, con una serie de materias que sean conexas. Soy bueno para matemáticas, bueno, voy a una ingeniería. Pongamos la ingeniería civil, entonces ingeniería civil te va a dar cálculo, te van a dar álgebra, te van a nivelar en todos estos temas. Entonces tienes una idea. No me gustan las matemáticas, no sé matemáticas y no quiero saber matemáticas, voy a una carrera afín, sociales, donde no hay matemáticas prácticamente, aunque en la vida se necesitan matemáticas. Ahora le fregaron con el bachillerato universal, pues. Ese es otro tema, en el que el gobierno quiere dar marcha atrás ya. Que te obligaron, ¿no? Que parece que también no es justo, porque si a usted no le gusta lo que tú decías, la física, no le gusta la matemática, si le obligue, también como que no, pues no. Termina odiando la materia antes que aprendiéndola. Entonces, eso el gobierno también, o sea, las imposiciones como que no es buena, ¿no? Si alguien quiere ser abogado y tiene que estudiar las letras... Por eso la gente inscribe a sus hijos en colegios particulares. Porque los colegios particulares, pese al bachillerato unificado, dan por separado química, biología, y las otras materias de ciencias sociales, etc. Es que hay gente que es muy buena para historia, hay gente que es muy buena para literatura. Y está bien, o sea, somos diversos, este es un mundo diverso y necesitamos gente que tenga las diferentes capacidades. Y que las autoridades entiendan, no es que los padres, no todos al menos, les mandan a los hijos a las universidades, a los colegios privados porque quieren. No. Es porque hay necesidad. Es porque hay necesidad, porque los padres queremos lo mejor para los hijos y se hace un esfuerzo supremo por cumplir los sueños de los hijos. No se puede truncar el objetivo, la meta del hijo, ¿no? No se puede a través de una prueba, eso está mal. Lo que tú decías, yo creo que sin ser lo mejor, antes había un preuniversitario donde que a todos se equiparaba los conocimientos, se les preparaba, y el que pasaba seguía, y el que no se quedaba. Y mira, muchos que se quedaban, o algunos de los que se quedaban, buscaban otra posibilidad y hemos conversado con ellos y les preguntaba y el problema era más profundo. No era de que no querían aprender, sino de que no tenían absolutamente bases para algunas materias. Entonces para ellas el profesor estaba hablando en chino porque él partía de una idea
No, pues por poner ejemplo matemáticas, parto desde factoreo, o sea, vuelvo a dar desde factoreo. Y el estudiante va, la mayoría va siguiéndolo. Pero había algunos estudiantes que no sabían hacer ni siquiera ecuaciones. Entonces para ellos el factoreo era chino. Claro. Y aunque enseñen factoreo, a ellos les faltaba todavía, las bases no estaban. Y no es que no tengan voluntad de aprender, es que no podían. Es que eso Pero tampoco la universidad puede regresarse más atrás. Claro. Hay estudiantes que no saben tablas de multiplicar. Aquí nos decían que ya la educación fiscal pública va a ser igual que la privada. No. Hay colegios que son buenos. Hay colegios que pero son son la excepción. Pues, Nosotros también estudiamos en colegio público. Claro, serían 2, 3 colegios por provincia. Pero ¿y cuántos más hay? Pues y si nosotros comparamos con colegios lejanos que a lo mejor no tienen la misma infraestructura, el mismo nivel a veces de los profesores también, las autoridades, entonces no se va, porque todo eso parte, pues, ¿no? Todo eso ayuda para que el estudiante tenga una buena educación. Todo es ese círculo, porque no es solo el estudiante puede ser bueno, pero si no tiene buenos profesores, no hay gente que le aproveche, le ayude. Si no tenemos buenas autoridades que exijan, que ayuden, que equipen a los colegios, que tenga una infraestructura adecuada para que el estudiante pueda desarrollarse mejor. Porque la educación es también una serie de factores. Mira, pues, ¿no? mira, aquí estamos tan cómodos sentados en los puestos que no nos interesa. Digamos, hace 15 días reclamamos en Gobernación, en una rueda de prensa, el tema de estos centros que supuestamente hacen milagro. Porque lo que el colegio no puede hacer en 6 años, ellos lo hacen en 2 meses, exagerado, en 1 mes lo hacen, pero te cobran esta vida y la otra. He preguntado y le digo con todas las letras, estamos exigiendo a la gobernadora que nos dé respuestas, no a nosotros, a la gente, a la colectividad. Dijo, la próxima semana le tengo respuestas. Pasaron 15 días, hasta ahora no tienen respuestas. Que ya están consultando, porque, mira, no le corresponde, eso dicen al Ministerio de Educación, porque ellos controlan jardines, escuelas y colegios. Lo otro no está, ni jardín ni escuela. Le corresponde al CENESID, porque ellos controlan centros de estudios técnicos e institutos y universidades. Pero no es instituto, pues tampoco. Entonces, no controla nadie. Por eso le preguntaba, le decía, bueno, mande por lo menos al intendente para que exijan permisos. Y ellos, muchos de estos institutos, primero no tienen ni de infraestructura adecuada. Porque si tú vas a ver en las condiciones que reciben clases los estudiantes, no son las adecuadas. Segundo, a lo mejor no tienen ni los profesores adecuados. Porque tercero, ellos sí te garantizan que vas a entrar a la universidad. Pero cuando pierde, cuando no puede entrar, dicen, no, nosotros garantizamos es que le damos la mejor educación. Si no quiere aprender ya no es culpa, pero cobraron. Bueno, pero hay que tomar en cuenta una cosa, no son en la mayoría de los casos ni siquiera institutos los que ofrecen el preuniversitario. Así es, eso es lo que estoy diciendo. Cualquiera que se pone un rótulo que dice preuniversitario ya. Pero mire, por teléfono nos decían que a propósito de esto deberían también hablarse. Y es verdad, hay colegios a distancia que se promocionan anunciando que si perdió el año no hay problema, que puede adelantarse 2 años. En un año hace 3. Solo. En un año hace 3. Que el ciclo básico lo puede terminar en 6 meses. Institutos superiores que ofrecen títulos de tercer nivel. En 2 años. En 2 años. Maestrías, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Próximamente maestrías. ¿Quién controla todo esto? O sea, el título de tercer nivel y la maestría solo hay que cotizarlo, hay que pagarlo. No estamos haciendo lo mismo que hizo Glass, ir al rincón del vago para que me den un título. O sea, estamos volviendo a las universidades de garaje. Peor, porque las universidades de garaje, como les decía Correa, tenían mediana infraestructura, aunque sea la arrendaban. En estos casos simplemente no se sabe ni cuál es la planta de profesores, no se sabe nada. Todo es propaganda, todo es dinero al bolsillo. Alguien tiene que parar esto. El gobierno y las autoridades están en la obligación de aclarar todo esto. No puede ser posible que a usted, bueno, en otras sociedades sí se da, pues, ¿no? En ciertas universidades también te dan que tengas créditos y puedas avanzar más rápido. Estamos hablando de unos niveles
de que también el estudiante es bueno y está en capacidad de seguir avanzando, que no es malo, pero que te digan a cualquier edad ahora, usted en menos de un año, en 6 meses, se aprueba 3 años el colegio, la escuela, ¿cómo que no está bien, pues, ¿no? Suena estafa. ¿Qué bases va a llevar? Te van a dar el papelito. ¿Qué bases va a Pero llevar? ¿y el conocimiento? Absurdo. Queremos llenar de profesionales títulos de tercer nivel en 2 años. ¿Con qué planta docente? O sea, ya se equipararon a las universidades. Vuelvo a decir, aquí hay solo intereses económicos y no intereses de formar a la gente ni a la colectividad. Bueno, está y bien. hay una falta de control de las autoridades que escandaliza. Bueno, está bien, pues, ¿no? O sea, a veces, Fernando, también aclaremos el tema. La educación es un negocio. Yo no estoy Por en contra de supuesto, eso. pero también deberían asumir con la responsabilidad que representa educar, instruir a la gente, pues, ¿no? También debe haber un poco de conciencia social, que después... Vuelvo a reiterarme, Paulo. Mira, tú has puesto a tus hijos en planteles privados. Yo he puesto a los míos en planteles privados. O sea, no estoy en contra de ellos. No estamos en contra de los privados. Estamos en contra de la irresponsabilidad de que querernos saltar todo. En 1 año, 3 años. Con 2 años, título universitario. Oiga, ¿qué le está pasando? ¿Dónde están, pues, los controles? Los mínimos controles que tienen que existir. Una cosa es un plantel particular. Pongamos un ejemplo cualquiera de los planteles de Izamba. Con infraestructura, con profesores, con todo lo necesario. Y otra cosa es alguien que no tiene todavía. Y entonces, sigamos nomás siendo buena gente. Sigamos nomás cuenteando a la gente. Sigamos nomás ofreciendo títulos a cambio de billetes. ¿Cómo mejoramos la calidad de la educación si no regulamos estas pequeñas cosas, ¿no? No son pequeñas. No son pequeñas porque muchos de los que sacan este título enseguida están de profesores. Para eso sacan el título, solo para girar ahí mismo. Lo mismo que hemos criticado de las universidades. Nuestros vaguitos amigos y compañeros, los que no querían estudiar, se quedaron en las universidades. Hoy tienen títulos hasta para regalar, PhDs y todo. Que nunca hicieron nada. No les cuesta tampoco. No, pues es que se quedaron al amparo de las autoridades bajo el cobijo de la politiquería y sacaron todos los títulos y se quedaron allí para toda la vida. Entonces, ¿cómo es que la universidad va a progresar? Las universidades, no me refiero a una. Ese es otro de los graves problemas que tenemos, ¿no? En la universidad tú te ingresas a la política, apoyas a determinada autoridad, bien o mal, ya te quedas ahí mismo con trabajo. Mira, a enseñar lo bueno o malo que hayas aprendido, pero nunca fuiste a practicar. Perdón el que ponga de ejemplo a mi facultad, comunicación. ¿Quién tiene que enseñar comunicación? La lógica manda que un periodista, un comunicador. ¿Cuántos de los profesores que están allí son comunicadores? ¿Han hecho comunicación alguna vez en su vida? Me respondo. Si hay 1 o 2, será exagerar. Será exagerar. La mayoría te mandan a hacer videos, te mandan a hacer audios, son críticos en extremo sobre tu trabajo, sobre tus videos, sobre tus audios. Y cuando les preguntas algo, no tienen idea. No han hecho jamás en su vida un video, pero nos están enseñando. ¿Enseñando a qué? No hay controles. Hay profesores que nunca cumplen, que vienen a pasearse en el aula, que mandan la obligación de hacer exposiciones a los estudiantes, que hacen estupendas clases con invitados, que los consiguen los estudiantes, y que ellos, en muchas ocasiones me ha pasado que ni siquiera se levantan a agradecer al expositor que le dio dando la clase, ni siquiera agradecer. Entonces, esta clase de profesores que no quieren trabajar, que botan la pelotita a otro lado, que dejan la responsabilidad en los estudiantes, son los primeros que están fijos en la universidad. Pero porque políticamente están bien agarrados, pues. Ese es el tema. ¿Cuándo se chequea y se revisa? Hay profesores que son una maravilla, que son los menos, porque tratan de buscar el método
porque están pendientes, porque están buscando nuevas herramientas, porque se las están dando a sus alumnos. Pero son menos, son poquísimos. Y ellos están en la cuerda floja. Los que sí están tranquilos son los que no saben qué enseñar. Irónicamente eso Irónicamente pasa. O sea, estas pasa. cosas no han cambiado. No. Porque nosotros, tú regresaste a la universidad y has palpado ahora, después de muchos años, lo que tú estás contando, lo que tú estás narrando, lo vivimos nosotros. Claro. Lo que tú dices, habían muy pocos buenos profesores, muy pocos. La mayoría pasaba de la mediocridad. Mientras no mejoremos la calidad de los docentes, mientras no coadyuvemos, pero pongamos las cosas en orden. Pongamos las cosas en orden. El docente puede ser muy bueno, pero si no sabe enseñar, no sirve de nada. El docente puede saber sobre su materia, pero si le pusieron en otra que no tiene idea de nada, pero vuelvo a insistir, si no sé nada de periodismo, nada de comunicación, ¿qué hago dando clases sobre algo que no sé, sobre algo que no tengo la más mínima experiencia, sobre algo que no he hecho nunca en la vida? Ah, no, pero es que mi título dice. Es la teoría, pues. No, este es un mundo en que la teoría ya no... Yo te decía, hay que articular la teoría con la práctica. Obviamente. Si no tienes un conocimiento teórico, mal. Si no tienes un conocimiento práctico, mal. Peor. Entonces tenemos que tratar de buscar profesionales que lleven de la mano las dos cosas. Porque la vida es, en la práctica es muy diferente. Usted sale graduado, sale con un título, y cuando usted va a la vida práctica es muy diferente, pues, ¿no? Así es. Entonces, si no está preparado, no le dieron todas las herramientas, no le dieron todos los elementos, no va a triunfar en la vida. Y ese es el tema. Nosotros seguimos insistiendo que tienen que haber controles. Ahora tenemos coordinadores de carreras. El coordinador de carreras alguna vez ingresa, conoce, sabe lo que pasa, pregunta a los estudiantes. O simplemente nos sentamos en oficina nada más. Más puestos burocráticos. Eso es lo que está pasando. Entonces, volvemos a insistir en que si queremos cambios, tenemos que estar pendientes y exigir cambios. Y tienen que nuestras autoridades saber qué es lo que pasa en la universidad. Hay gente que quiere hacer una gran universidad, pero están ocupados de cara a, desde la puerta de la universidad para afuera y están trabajando en eso. Pero y los vicerrectores que tienen que trabajar en el tema académico y en los otros temas. Este nada. tema me llama a comentar algo que pasó y que vi con mucha sorpresa, agradable. Una universidad de la localidad, privada, hay que decirlo, invitó a sus egresados que ya salieron, se graduaron. Es obligación de ley ahora. Invitó. Para saber qué estaban Les haciendo y invitó dónde. a un desayuno muy agradable, compartieron, les indicó qué les gustaría especializarse. Ya no hay la imposición, hacen un estudio de marketing, ven qué le interesa a la gente estudiar. Después de eso les invitan a otro curso, todo gratuito, con almuerzo y con todo. Ah, bien. Es una manera de llegar a la gente. Tú dime. Pero es una manera de pescar también. Claro, por supuesto. Obvio. Y tú dime, ¿la universidad pública lo hace? La universidad pública ¿Hace ese seguimiento a sus profesionales? está en obligación, está en la ley. Pero no lo hace. Lo está haciendo, no sé cómo, pero lo está haciendo porque tienen estadísticas y lo demás. Entonces, de alguna forma se están contactando. No sé si por teléfono, de alguna manera, pero se están contactando para saber qué están haciendo sus estudiantes, en qué carrera están, en qué profesión están. La mayoría están de vendedores. Esto me lleva a otro comentario. La Universidad Técnica de Ambato, me van a disculpar que dé el nombre, había planificado el año anterior una maestría en Derecho Penal. Ya convocó, ya cobró las inscripciones, ya pidió los currículos, ya convocó para dar las pruebas y la entrevista. De pronto dice que ya no hay. Qué falta de seriedad, pues. El problema siempre de la universidad. Qué falta de seriedad, pues. El problema de la universidad, yo conocí algo sobre eso y preguntaba, es que no hubieron respuesta. Hubieron muy pocas personas y con 8 o 9 personas no se puede financiar. ¿Por qué la universidad pública y privada la privada sí tiene? ¿Qué pasa? La diferencia es que en la universidad pública hay una exigencia mayor. En la privada hay una enseñanza personalizada casi.
pero en una universidad pública se considera que la exigencia es mayor y ahí se cumplen plazos. Mucha gente que está en los preuniversitarios me decía, no, es que no podemos ni faltar, y la verdad sí nos están exigiendo, sí están haciendo. Y me parece bien. Bueno, lo que pasa es que realmente en la pública inclusive le piden suficiencia en inglés, y por ejemplo eso es algo difícil de conseguir. En la privada no. No, en la privada usted básico de inglés, con la pensión usted entra más tranquilamente. No. Partamos de que son requisitos similares, Ramón. Pero lo que yo el requisito sí, pero si usted paga la pensión es más fácil entrar. Lo que me voy es a la falta. No, es que se entiende que todo esto responde a una planificación, a una programación, haber realizado encuestas, haber visto si hay la posibilidad de realizar la maestría. Pero mira, y eso sí, ahí sí fallan la gente, y en eso te doy la razón. No es posible que cuando ya usted ya ha dado todo el proceso, le digan, no hubo gente. No le han dicho no hubo gente, le han dicho que se ha suspendido, pero nunca aclararon por qué, pues. ¿No? El problema es que no hubo gente, te reitero sobre esto. Y el tema sí, ahí hay falla, y vuelvo a decir, las fallas son de los mandos medios, de los coordinadores y otros, que son los que se encargan de primero tentar la carrera, es decir, de determinar si habría interés. Segundo, de lanzar el masterado en este caso. Y tercero, de averiguar si realmente, primero hay las condiciones, si podemos tener los profesores, si podemos tener la malla, etcétera. ¿Cuál es el mínimo de estudiantes? ¿Cuál es el mínimo que se requiere? Autofinanciar el programa. Porque tiene que ser así. Maestría, ¿no? Tiene que ser así. En cuanto a la suficiencia que decíamos hace rato del inglés, una cosa es en la universidad en la que te piden un nivel básico. En la técnica te piden una suficiencia de inglés, que significa 5 cursos. Y probablemente la facultad más complicada, más difícil para aprobar, es la de la universidad. El mejor nivel es de la técnica en cuanto a inglés. Y es harto difícil. Inclusive los que aprobamos inglés en su momento nos tocó volver porque dijeron que nos hemos de haber olvidado. Y la situación, los libros con los que se trabaja ahí, son realmente especiales, muy especiales. Discreparía un poco contigo, no sé cuál es el problema, qué falló, pero sí molesta la falta de seriedad. Claro. Porque se entiende que las autoridades, los decanos, los coordinadores, los directores académicos, ya hicieron pues ese estudio previo. Debieron hacerlo. Y hay cuestión, y es una cuestión de seriedad. Y mira, este estudio debe partir precisamente de lo que comentábamos hace un instante, de saber en qué están sus profesionales, sus graduados, dónde están, y de conversar con ellos, porque son ellos los que tendrían la posibilidad primera. Ojo, Fernando, y te digo una cosa más, que llega a pesar. En la universidad pública, el costo de la maestría es mucho mejor que en el sector privado. Sí, es más asequible. Sí. Y esa es la verdad. Y te dan más facilidades también. Así es. Pero no sé qué pasa. Pero la pregunta, ¿para qué prepararse tanto? Luego, si aquí lo importante en este país es tener palancas. Buenos amigos. Si usted tiene unas palancas, usted entra hasta sin títulos. Ahora, claro, que si usted tiene título, a una bachiller, y usted tiene un cuarto nivel, pero ya tiene un trabajo en el sector público, ya le aumentan el sueldo por tener un cuarto nivel. Ramón, no todos tienen las palancas que usted dice. No todos sueñan con eso. Hay gente también que quiere progresar. Hay gente que quiere cumplir con los méritos. Hay gente que sueña con un país ideal. Estamos por eso. Pero aquí, esos son sueños nomás. Pero esos sueños hay que empujarlos. Esperemos que esto tiene que cambiar. La politiquería, la corrupción, el grado de degradación en que anda el país, tenemos que cambiar. Ya viene las nuevas elecciones, ya estamos el CNE ha declarado que el 28 de febrero del 2021 elegimos presidente. Entonces ya vendrán las nuevas autoridades y habrá que a los nuevos candidatos y habrá que preguntarles. Pero es justo esto lo que están usando. Estos temas. Este tema parte precisamente de una propuesta política de Lasso. En un video él les pregunta a los jóvenes y ellos le dicen que hay problemas con el ser bachiller y él dice que él va a eliminar esto. O sea, eso se llama politiquería. Yo estoy de acuerdo en que se elimine, pero se llama politiquería cuando simplemente dice yo les ofrezco que voy a eliminar. Pero ¿cuál va a ser el remedio? Por supuesto, ¿no? O sea, no es simplemente decir yo elimino. El problema no está en las sábanas, el problema está en el fondo. Entonces, Ramón, Fernando, con la consideración que yo les tengo a ustedes, estas son las preguntas, son los temas que tenemos que trabajar con los candidatos. Los medios de comunicación están llamados a eso.
No solo a quedar bien con el candidato y Ese buscar es el problema. el provecho económico nada más, pues no. Ese es el problema. ¿Qué va a pasar con el tema de la inmigración? ¿Quién va a dar soluciones al tema de la seguridad? Porque ya esto del empleo, ya nos han pedido, ya nos han No, ofrecido pero tienen que un millón dar. de empleos, nos ofreció, Sí, pues. pero basta del millón de empleos. O sea, es que esto no es juego. No, yo ofrezco 1 millón de empleos. ¿Cómo? ¿Cómo va a traer inversión extranjera? O sea, ahí está el tema. El tema no es que te vengan y te ofrezcan. El tema es preguntarles los cómo. No, yo voy a dar 100,000 empleos. Perfecto. ¿En qué sector? ¿En qué ámbito? ¿Basado en qué? ¿Con qué dinero? ¿Cuáles son los empresarios que están aliados a usted? ¿Cómo se va a hacer todo? O sea, desgranar el tema. Lo que no hacemos. Lastimosamente, los candidatos no vienen a los medios que les preguntan, sino van a los medios que pagan. Entonces, esa es la diferencia. El tema económico, Fernando. Una economía que no crece, no produce, no da empleo. Estamos 2 o 3 años ya no crecemos nada. Estamos decreciendo más bien. Estamos quedados. Entonces, ¿cuál es la solución? En el tema económico, ¿qué se va a hacer? La deuda externa nos está ¿Cómo comiendo. se va a pagar? ¿Cómo se va a recuperar? 9,000 millones de dólares están destinados para pagar capital e intereses. Mira, estamos en una crisis. Y si le preguntas a un candidato qué vamos a hacer, dice, voy a recuperar el dinero de la corrupción. ¿Cómo? O sea, esa es una buena intención. Yo también quisiera que recuperen el dinero de la corrupción. Pero sabemos que no va a pasar. O sea, nos toman el pelo porque de esa manera dicen, ahí vamos a tener unos 10,000 millones de dólares. Sí, pero ¿cómo? Pero ahí es cuando nos topamos también con los electores, pues, ¿no? Hay unos electores que votan por fanatismo, ¿no? Hay unos electores que votan, hay un voto por el amor, por el cariño al candidato o al partido. Hay otros que votan con odio y hay otros que a lo mejor sí pensamos en las soluciones que deberían proponer, pues, ¿no? Y que no se proponen. Y que el político no le interesa. Porque todo candidato, cuando está de candidato, dice, es que yo sí sé gobernar. Tengo experiencia, dice, llega al poder. Lo primero que tenemos que preguntarle a sus candidatos es ¿de qué viven? ¿De qué viven? A todos, a todos. A ver, señor Lasso, ¿de qué vive? Yo soy banquero, perfecto. ¿Cómo está su banco? ¿Está bien administrado? O sea, vemos que es un caos. No pueden administrar ni el banco, pero quieren administrar el país. Señor Nebot, ¿cuál es su trabajo? ¿De dónde es su fortuna? Hay que preguntarles. Pero nos quedamos sin candidatos. Nos quedamos sin candidatos, ¿cierto? A Lucio, ¿de qué vive Lucio? Lucio seguramente me va a decir, yo tengo una pensión vitalicia como presidente de la República. ¿Eso financia los carros que tiene? No, que ya ha vendido una casita para lanzarse a la candidatura. Sonrío. Ya ha vendido una casita. Al señor Bucarán, que dice que es patriota. Ayer en una discusión con Fabricio Correa dice, este mal nacido se viene a igualar al patriota. ¿Patriota? Oiga, no tiene idea de lo que es un patriota. El patriota no le roba el dinero al país. Un patriota no vive a cuerpo de rey en Punta Paitilla, en un hotel. O sea, por favor, Bucarán es simplemente un delincuente. Patriota. O sea, no tiene idea de lo que dice. Están calladitos manejando las eléctricas. La CNEL y lo demás. También los hospitales del Seguro Social y los públicos. Ojo con eso. El petróleo, no hay que olvidarse. Mientras los ecuatorianos no cambiemos el chip, ¿sí? Mientras no cambiemos la idea que tenemos del Estado, mientras no tomemos más conciencia de los problemas actuales, vivimos un mundo de inseguridad tremendo, todos. Una inmigración indiscriminada. Bienvenidos todos aquellos que quieran venir a trabajar. No los que vienen a delinquir. A obedecer las leyes, a cumplir las leyes. No a hacer anarquía. No a ponerse donde que ellos quieran. A cumplir con las reglas. Bienvenidos serán. Pero si no nos dan soluciones los candidatos, seguiremos igual. Si la gente no toma conciencia, seguiremos igual. Y ese es el problema. Tú decías hace un instante, nos vamos a quedar sin candidatos. Nos quedamos sin candidatos. No hay más. Ese es el tema. Hay que elegir al menos malo. Es lo único que nos queda. Pablo, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros amigos oyentes y televidentes. Les invitamos a continuar con Colosal. Viene inmediatamente por los caminos de América. Y mañana el resumen de la semana de En el Ojo de la Tormenta.